Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos por este honor, muchas gracias le damos por su amor, por su misericordia. Señor, gracias Señor porque hemos podido comprobar con el paso del tiempo de los años que su palabra no pierde la eficacia, sigue uniendo, sigue sanando, sigue restaurando, sigue fortaleciendo. Su palabra sigue iluminando nuestros pies, nuestro caminar, sigue siendo lumbrera a nuestro camino. Señor, somos nosotros quizás lo que no la hemos puesto por obra, pero usted es tan hermoso que en este día nos da una oportunidad más de poder, Señor, estar hablando de su palabra, con la convicción de que sin usted no podemos hacer nada, Señor, sabiendo que en sus manos, Señor, somos más que vencedores. Señor, es por eso, Padre Celestial, por eso, Señor Jesucristo, es que le pedimos, Señor, que bendiga todo lo que vamos a hacer, todo lo que estamos haciendo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por este momento. Señor, necesitamos de su dirección, necesitamos de su amor. Desde ya saque todo pensamiento ajeno que quiera impedir que mi hermana, que mi hermano reciba esta palabra santa. En el nombre de Jesucristo, con la autoridad que usted nos ha dado, Señor Jesús, tomamos toda hostilidad, toda resistencia del enemigo que quiera estorbar el entorno, desde la señal de internet hasta los hogares, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, atamos toda hueste potestad y en el nombre de Jesucristo lo ponemos bajo sus pies, Señor, que donde tienen que estar, bajo toda autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, con la autoridad que usted nos ha dado, porque su palabra dice que usted nos ha dado autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, en el nombre de Jesucristo. Es por eso, Señor Jesús, que en este momento nos ponemos en sus manos. Señor, bendiga a mis hermanas, bendiga a mis hermanos, bendiga todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hablar, y ayúdenos, saque todo pensamiento que diga que no entiendo, que yo no puedo aprender, porque usted, Señor, nos ha dado un entendimiento para conocerle. Señor, comenzamos todo esto en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Vamos a aprender. Aquí hay varios hermanos nuevos que se han sumado hoy día. Gracias al Señor, son bastantes. Gracias al Señor, gloria a Dios por eso. Y le aclaro una vez más, mis hermanos, que yo no soy superior a nadie. Le aclaro que yo no soy mejor que ustedes. Le aclaro que yo estoy para servirle a cada uno de ustedes. Amén. Yo no soy superior a nadie. Amén. Yo no soy maestro, no soy profeta, no. Yo soy una voz que el Señor, por su misericordia, ha puesto en mi corazón esta necesidad de entregar lo que a mí me hizo falta y lo que Dios solamente pudo llenar a través de su palabra. Amén. Seguimos en el nombre de Jesús. Yo me hago responsable de todo lo que hablo. Amén. Yo soy el hermano Juan Manuel Moya Figueroa. Estoy aquí en Santiago de Chile y estoy para servirle a cada uno de ustedes que nos estén escuchando a través de Facebook. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Y vamos a hablar y seguir hablando. Estar en Cristo. Vamos a aprender y entender con la ayuda de nuestro Señor y la buena disposición de cada uno de nosotros qué es estar en Cristo. Amén, porque mucho se habla de estar en Cristo, y de modo que si estamos en Cristo, por medio de Él, en Él, y hablamos muchas veces eso, y no lo entendemos. Hay muchas cosas que no se entienden, que nos enseñan desde pequeño, o se nos enseñaba en la iglesia, o se nos enseñaron cuando chicos, mi abuelita, o un pastor amigo, o mi pastor, o quien sea, y son cosas que no entendemos, pero no es de mala voluntad de esas personas, sino que a veces no nos detenemos a darle la explicación que corresponde o para entenderlo mejor. Amén. Y ahora, aprovechando este tiempo, que tenemos harto tiempo y tenemos estos medios para aprender. Dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa estar en Cristo? Vamos a la palabra en Gálatas, por favor. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, verso del 26 al 28. Porque muchas veces hablamos de estar en Cristo. Hay un texto que dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Pero ¿cómo lo puedo en Cristo? ¿Por qué no dice con Cristo? Fíjese, a veces como que queremos entender que es con Cristo. No, es en Cristo. En Cristo. No se me asuste, porque esto es extraordinario cuando lo comprendamos. Y mi hermana que es Dorca, mi hermana que es buena para orar, mi hermana que es buena para interceder, mi hermano que es bueno para visitar enfermos, aquella hermana que va a los hospitales. El Señor, cuando entendamos esto, vamos a tomar la autoridad y vamos a creer realmente y vamos a aprender a caminar más espiritualmente convencidos de lo que somos, a la altura de hijos del Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él sabe que nos cuesta y estamos aprendiendo. Y insisto, hemos cometido el error de dar cosas por hechas los que hemos tenido el honor de poder enseñar. Y tenemos que detenernos un poco y explicarle. Y por misericordia del Señor, Dios me dio la oportunidad y yo lo estoy tratando de hacer ahora. No soy el mejor, pero sí soy quien quiere estar dispuesto para el Señor. Y así como hay muchos más hermanos y hermanas que pueden entregarlo. Jesús les bendiga. Gálatas capítulo 3, verso 26 al 28 dice así. Yo le pregunté qué significa estar en Cristo y aquí viene la respuesta. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? ¿Cómo logramos ser hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. El otro día una persona me dijo, oiga hermano Juan, cuando fuimos al viaje misionero que estuvimos en el sur, me dijo, pero somos todos hijos de Dios. Y yo le dije, no somos todos hijos de Dios. Pero ¿cómo no vamos a ser todos hijos de Dios? No, somos todos creación de Dios. Pero vamos a este texto, dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Por favor, tome su Biblia para que vea que lo que estamos hablando no son cosas de acá desde Chile, o son cosas del hermano Juan, o son cosas de la iglesia del hermano Juan. No, esto es palabra de Dios. Los que con el tiempo no han conocido saben que hablamos palabra de Dios, pero primero trato de entender la palabra de Dios, aplicar a mi vida la palabra de Dios, dar fruto y entregar palabra de Dios. Yo no voy a entregar palabra de Dios que yo no haya aplicado en mi vida. No voy a entregar palabra de Dios que yo no haya entendido. Y al decir yo, no es no ser autorreferente, para no decir, para que usted no entregue, no, para que no se me sientan. Me pongo como ejemplo yo, para evitar malos entendidos. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Pero cómo bautizado en Cristo? Vamos a seguir leyendo. De Cristo estáis revestidos. De nuevo leo el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay peruano, ni boliviano, ni venezolano, ni colombiano, ni argentino, ni chileno. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No dice con Cristo Jesús, soy uno con Cristo. No, en Cristo Jesús. Nuestra nueva identidad, mi hermano, es por cuanto colocamos nuestra fe en Cristo. Recuerden, nuestra nueva identidad es por cuanto colocamos nuestra fe en Jesucristo. Y lo que se refiere a ser bautizado en Cristo significa que fuimos identificados con Cristo, habiendo abandonado nuestras antiguas vidas de pecado. Lo que hacíamos antes ya no lo hacemos más, porque por fe creemos que Jesucristo es el Señor, y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces yo creo en Jesucristo, yo me acerco, me aferro al Señor y estoy en Cristo. Entonces ya dejo mi antigua manera de vivir, mi vida pasada, mi vida de pecado, la que yo tenía abrazada totalmente, la dejo de lado. Ahora comienza mi vida nueva en Cristo. Ahí se aplica lo que decía el Señor Jesús: niéguense a sí mismo, niéguense a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo, matar al Juan Moya todos los días, matarse a usted misma todos los días, ya no hacer lo que yo quiero, ya no hacer lo que yo estimo conveniente, y así, yo soy así, si les gusta, bueno, si no, no. No, eso hay que cambiarlo, porque yo no puedo colar lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Estar en Cristo, Jesucristo dijo, yo he dejado ejemplo en todo, en todo.
Entonces, eso es lo que vamos a hablar. La palabra del Señor, tenemos que dejar nuestra vida pasada, nuestra vana manera de vivir, dice el apóstol Pablo. Cuando respondemos al llamado del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, Él nos bautiza. Él nos pone en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Pasamos a ser cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a decir? Vamos a Corintios capítulo 12, verso 13. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Acuérdense, lo primero es que nosotros por fe colocamos nuestra fe en Jesucristo. ¿Ya? Colocamos nuestra fe en Jesucristo, y para ser bautizados en Cristo significa que fuimos identificados con Cristo. Nos identificamos en todo, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de amar, en su forma de moverse, en su forma de interactuar con las personas. Por eso el apóstol Pablo dice ser imitador de mí como yo de Cristo. Por eso, si su pastor, si su apóstol, si su líder camina de una forma diferente que Cristo lo hizo, él no va a poder decir imíteme a mí porque yo imito a Cristo, y usted le va a decir pero si usted no imita a Cristo. No, veamos, imiten a Cristo. Yo primero tengo que imitar a Cristo. Tengo que aprender para estar en Cristo, porque acuérdense que somos imagen de Dios. Dios así creó al hombre, imagen y semejanza. La imagen tenemos que hacerla que brille, y la semejanza cuando estemos en la presencia del Señor. Primera de Corintios 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Repito, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay varios pasajes de la Biblia que hablan de en Cristo, de que en Él, por medio de Él, hay muchas que no hablan, y es por eso que Pablo saludaba así, Pedro saludaba a los hermanos que están en Cristo, a los hermanos que están en el Señor. Siempre hablaba así para que vamos entendiendo a qué se referían ellos. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es? Romanos capítulo 8, verso 1. Por favor, Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, hermana. No hay ninguna condenación para los que realmente están en Cristo Jesús. Acuérdense los requisitos que había que cumplir antes. ¿Qué es lo que había que hacer para estar en Cristo Jesús? Para ser hijo de Dios había que tener la fe en Cristo Jesús. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos hablado del tema espiritual, del tema de la fe, del tema de dejar mi vana manera de vivir, y aquí lo retoma. Los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. No ando conforme a la carne. Pero aquí esto es necesario aclararlo. Hay muchos que andan conforme a la carne y decimos, anda conforme a la carne ella porque se viste así, o él porque se viste así, porque se pinta acá. Pero no nos damos cuenta que yo, al ser crítico y fijarme en la paja del ojo ajeno, fijarme que es vanidosa o que se pinta o pantalón, al fijarme en el error de la otra persona que habla así o habla así, al fijarme en eso, yo también estoy andando según la carne. Porque la carne es la que murmura, la carne es la que se cree superior. Vanidad es todo aquel que se cree superior a otro, que con lo que se autoda es mejor, se ve mejor, se siente mejor y se encuentra mejor que los demás. Eso es vanidad. No va solamente alusión al tema físico de retoques. Yo estoy hablando solamente palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como decía el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero yo no voy a criticar a nadie, pero sí yo voy a guardarme, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versos 3 y 4. ¿Y por qué hay que andar conforme al Espíritu ahora y no conforme a la carne? Sí, porque si estamos en Cristo Jesús, dice, porque habéis muerto y vuestra vida, y esto es hermoso, Colosenses capítulo 3, versos 3 y 4, dice, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo es eso? Porque yo tengo que estar en Cristo. Si yo estoy en Cristo, me uno, dice, yo me uno al Señor con Él, soy un espíritu con Él. Yo estoy en Cristo, Él en mí, yo en Él. Es un nuevo pacto. A eso tenemos que llegar. ¿Ya? Porque Cristo tiene que estar en mí, vivir en mí. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Entonces, cuando la gente veía al apóstol Pablo, ¿qué veía? Veía la gloria de Dios, veía a Cristo en Pablo. Veían a Cristo que hablaba, veían a Cristo que actuaba, veían a Cristo que comía, veían a Cristo que curaba enfermos, veían a Cristo con la autoridad, veían a Pablo y veían a Cristo en él. Eso se refiere. Nosotros tenemos que llegar a ser un Cristo, tenemos que llegar a ser Cristo. La gente cuando nos vea tiene que ver a Cristo. Eso es estar en Cristo, pero en Dios. No puedo yo creerme un Cristo y estoy lejos de Dios, de los mandamientos y las normas de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense, la iglesia, ¿qué es lo que es? Es el cuerpo de Cristo. Entonces hay muchos que no nos hemos explicado esto, por eso hay muchos que se enojan y muchos que critican. No, es que no hemos enseñado esto. Yo tengo que Cristo. El Señor cuando me ve a mí, ve su imagen, porque somos uno en Cristo. El Señor no nos podía mirar, no podía estar con nosotros porque estábamos en pecado. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado me alejaba del Señor. Y ese pecado, dice Romanos, que la paga del pecado es muerte. Esa es la maldición del pecado. Pero dice que Jesucristo vino a liberarnos de la maldición de la ley. Que la maldición de la ley es el pecado, la muerte a aquel que peca. Pero ese pago de muerte que yo tenía que dar por mis pecados, que usted tenía que dar por sus pecados, Jesucristo vino al mundo. Dios vino al mundo en un cuerpo. Jesucristo vino y murió y Él pagó el precio, y eso se llama redención. Él nos redimió, Él pagó el precio de nuestros pecados. En la cruz tenía que haber estado yo, usted, todos nosotros, pero el Señor pagó el precio por todo. Y cuando lo pagó, cuando uno dijo consumado es decir, yo pago la cuenta del pecado de todo el mundo. ¿Para qué? Para que el Señor en su justicia, que no podía ver el pecado ni habitar con el pecado, ahora como Jesucristo tomó nuestro lugar y murió por nosotros, con la justicia de su muerte, de su sangre, nos justificó. Ahora cuando el Señor lo mira a usted, hermano Jorge, cuando usted lo mira a usted, hermano Roberto, Jesucristo ve su justicia, ve a Jesucristo en usted, porque tomó su lugar. Entonces, eso es lo maravilloso de entender esto. Cuando Cristo, verso 4 de Colosenses 3, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, Cristo tiene que ser mi vida. Ahí dice, cuando Cristo, vuestra vida, cuando Cristo, su vida, porque Cristo tiene que ser su vida, para decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el verso que leímos al principio, recuerde, 2 Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, y para allá vamos, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Ahora viene, con Él en gloria. Dios es la perfecta justicia. En esa perfecta justicia, Él aceptó el pago de los pecados nuestros, la sangre de Cristo. Por eso es importante reconocer, gracias Señor Jesucristo por su sangre. Gracias Señor Jesús por su sacrificio. Gracias Señor por aguantar, Señor. Por morir cada día, Señor, a la tentación. Dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero hermano, en todo fue tentado el Señor. Amén. Y esto es lo fundamental que hay que anotarlo. Estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestros pecados. Estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestros pecados. Por mis pecados, Jesucristo pagó. Y yo tengo que agradecerle eternamente. No merecía, pero el Señor, no siendo digno, pero el Señor me hizo digno. Nuestros antecedentes que teníamos antes, el Señor los borró. Y lo bueno es que el Señor tiene algo que la familia, los amigos no tienen. Jesucristo cuando perdona, Él no lo recuerda, nos saca en cara. Él nos vuelve a decirle, ¿te acordáis cuando el 25 de octubre o te acuerdas la última Navidad te portaste mal? No, Dios no dice eso. Dios perdona y olvida. Pero ¿qué nos dice? Ve y no peques más, como le dijo a la mujer.
Porque acuérdese que en ese tiempo no había ninguno bueno, como dice Romano, no había ni uno bueno, pero Jesucristo, el Cordero de Dios, vino a quitar el pecado del mundo. El pecado nos constituye enemigos de Dios. Y en Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, porque éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando éramos enemigos, la muerte de su Hijo nos reconcilió. Tuvo esa gracia, eso es gracia. Es algo que se le da a alguien que no merece, eso es gracia. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y ahora que somos reconciliados, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso dice el libro, la palabra del Señor dice que llevando la muerte de Jesús, también la vida de Jesús viva en nosotros, por su Espíritu Santo. Tenemos que vivir como Dios vivió. Él dejó ejemplo en todo. Cuando aceptamos su sacrificio a favor nuestro, y eso es por fe, Él cambia las cuentas que teníamos antes. Él nos perdonó, Él tomó nuestro lugar, acuérdense, de la cruz, y Él pagó el precio por nosotros. Si hay alguien que tiene que morir, voy a morir yo, dijo. Si hay alguien que tiene que pagar con sangre, voy a pagar yo. Eso lo hizo Jesucristo. ¿Y quién era? El que menos tenía que estar ahí. El que no tenía pecado. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Y así habla de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó tanto y nos ama todavía. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y esto es lo hermoso, en Él, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El intercambio divino que tuvo lugar a los pies de la cruz. Nuestra vieja naturaleza de pecado por su perfecta naturaleza de santidad. Ese cambio se hizo. Para entrar en la presencia de un Dios santo, debemos estar escondidos en la justicia de Cristo. Por eso él dice en 1 de Pedro 1:16: sed santo, porque yo soy santo. También dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y ayer aclaramos este punto. Dicen: sé santo, porque sin santidad no vaya a ver a Dios. Es decir, cuando Dios venga no te va a llevar. No, hoy día, hermano, si no andamos en santidad, no vamos a ver nada de Dios. Si yo no ando en santidad y ando en pecado, porque eso, la santidad lo que hace, santidad significa apartado del mal, consagrado para Dios. Soy propiedad de Jesucristo. Amén. Eso es ser santo. Entonces, si yo no soy santo, si yo no estoy consagrado para Jesucristo, mi Señor, olvídese que yo voy a ver milagros, voy a ver ángeles descendiendo, voy a ver que se abren los cielos, yo no voy a hacer eso, porque sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá la gloria de Dios, nadie verá las cosas que es de Dios. Gálatas 5, del 23 en adelante, dice que los que practican la obra de la carne, y las nombra todas, desde los pecados más gruesos que conocemos, algunos más de muerte, que algunos son todos pecados. Y lea Gálatas 5 del 23 en adelante, si quiere leer del 16 en adelante, y nombra la obra de la carne y las detalla, y dice: los que practican tales cosas y semejantes a estas, vaya a Gálatas 5, practican tales cosas y semejantes a estas, dice: no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué recibo por herencia? Santiago dice que las arras del reino de Dios, que es, las arras significa el adelanto, un avance de la herencia que me entrega el Señor. No puedo recibir el Espíritu Santo si ando en pecado. No puedo recibir el Espíritu Santo sin medida, si aún vivo a mi manera, si aún hago lo que yo quiero, si aún sigo caminando, sigo siendo un religioso, caminando según las emociones. No, yo no puedo decir que Dios vive en mí si yo aún me enojo y me voy, si aún hago las cosas a mi manera, si aún yo hago lo que quiero. No, yo tengo que dar muerte a mi ego, a mi yo personal. Tengo que sacarlo, porque eso es rebeldía, es rebelión. La fortaleza del yo está establecida en mi vida al pensar solamente en mí, como Israel en el desierto.
necesitamos, yo necesito, queremos, yo quiero, necesitamos agua, necesitamos carne, necesitamos esto, yo quiero, y pedían y pedían, pedían, al punto que Dios le daba a través de Moisés, pero después del murmurar, hasta que ya dijeron, y estamos hastiados de este pan tan blando. Imagínense, el maná que Dios le había dado, estaban hastiados de eso. Eso es rebelión, rebeldía. Y mientras yo no saque esa rebeldía es porque yo no he muerto a la carne, no he matado mi carne, no soy espiritual. Y mientras no mate mi carne, mientras yo no me mate, no voy a poder recibir lo que dice Gálatas. Dice que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por ende dice, pero yo no puedo recibir el Espíritu Santo sin medida si aún no he matado mi carne, si aún no he matado mi ego, si aún no he matado mi yo personal, mi santuario no lo he botado, ¿cómo se llama? Mi lugar de regocijo soy yo mismo. Si yo no he botado esa fortaleza del yo, olvídese que el Espíritu Santo va a entrar en mí sin medida. Es por eso que tenemos que entender que para entrar a la presencia de un Dios santo debemos estar escondidos en la justicia de Cristo y ser santos porque Él es santo. Así de simple. Estar en Cristo significa que Dios ya no ve nuestra imperfección. Cuando Cristo la ve a usted, hermanita, cuando la ve a usted, hermano, y si estamos en Cristo realmente, significa que Dios ya no ve nuestras imperfecciones, nuestros defectos. Él ve la justicia de su propio Hijo en usted. Él ve la justicia de Cristo en usted. Él ve la justicia de Cristo en mí. Eso es lo que dice en Efesios 2.13. Efesios 2.13. Recuerde lo que le acabo de decir. Estar en Cristo significa que Dios ya no ve nuestras imperfecciones. Él ve la justicia de su propio Hijo cuando nos ve. ¿Qué ves cuando tú te ves, hermano? Hermana, ¿qué ve cuando se ve? ¿Qué cree usted que está viendo Dios cuando lo ve? ¿Qué pasa? Efesios 2.13, ¿qué dice? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿cuántos de nosotros estábamos lejos? Todos. Habéis sido, y acá pongan atención, estamos leyendo Efesios 2.13, Efesios 2.3. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ella fue lo que nos hizo cercanos, ella fue la que nos permitió entrar. Dice que en Jesucristo Él nos dio libre acceso. Ya no necesitamos que vengan a sacrificar todos los años un becerro o un macho cabrío por nosotros. No, Jesucristo se hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que abrió el camino para entrar directamente a la presencia de nuestro Señor. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos 8:12, dijo el Señor, porque seré propicio, es decir, seré oportuno o seré favorable, eso significa propicio, porque seré favorable, porque seré oportuno a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Únicamente en Cristo la deuda por nuestros pecados es cancelada. Nuestra relación con Dios es restaurada, garantizada nuestra eternidad. Pero ¿cuándo fue restaurada? Después de que Él nos redimió. Jesucristo, acuérdense, nos redimió, pagó el precio por nuestro pecado. Después de redimirnos, nos regeneró, nos puso en la posición donde había puesto a Adán. Ven, tú eres mi imagen, hijo mío eres tú. Cuando Él nos ve, ¿qué ve? Eso es lo que tenemos que trabajar en eso. Únicamente en Cristo la deuda por nuestro pecado es cancelada. Nuestra relación con Dios es restaurada y garantizada nuestra eternidad. Y esto, hermano hermoso, es garantizada nuestra eternidad. En Juan capítulo 3, versos 16 al 18, es algo que siempre hemos leído, pero mire, leámoslo con la dirección del Señor. Escuchémoslo con la calma y la paz que da el Señor. Juan capítulo 3, del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él, acuérdense, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ese nombre que es por sobre todo nombre. Y si vamos al capítulo, ahí mismo en Juan, capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea. Todo va en el elemento creer, creyendo. Si yo creo, hago algo al respecto. Dice, el que cree y fuere bautizado será salvo, porque si yo no creo no me voy a bautizar. Por eso es necesario, hermano, que me estás escuchando, si tú dices creer en Jesucristo y todo pasa por el nombre de Jesucristo, tú tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que realmente el creer se haga una realidad, que tu cuerpo dice, sí, yo creo en cuerpo, alma y espíritu. Como dijo el salmista David, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Romanos capítulo 10, del verso 14 al 17. Hermano, tenemos que entender, tenemos que creer. Y si entendemos y creemos, por fe vamos a tener su vida. Y al tener su vida, de la vida que es Él en nosotros, vamos a entregar esa vida a otras personas, para que cuando ellos la reciban, puedan invocar el nombre de Jesús y puedan ser escuchados. Romanos 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Verso 14, lo vamos a desmenuzar estos versículos. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo yo voy a creer en Jesucristo? ¿Cómo yo voy a invocar el nombre de Jesucristo si no me lo han enseñado? A veces llevar años en una iglesia no significa que yo conozca, haya tenido un encuentro con Dios. Yo en mi vida, desde pequeño me llevaron a la iglesia, pero mi encuentro con el Señor fue ahora ya viejo, grande, y por misericordia del Señor me permitió vivir para que Él saliera a mi encuentro. ¿Qué pasa? Yo tengo que conocer al Señor. Hay muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo, y cuando le queremos enseñar, le enseñamos con palos y le queremos cortar la cabeza y le decimos fuerte. No, esto es con amor, hermano. La palabra de Dios es tan poderosa, es tan grande y es tan perfecta, mis hermanitos, que yo no tengo que ponerle de mi fuerza, no tengo que ponerle de mi volumen, no tengo que ponerle de mi elocuencia, no tengo que ponerle de mi emoción, de mi sentimiento, no tengo que ponerle de mi enojo, de mi ira, de mi justicia humana. No es necesario, porque la palabra del Señor es poderosa por sí sola. Es por eso que le tenemos que pedir perdón al Señor, porque le hemos entregado como no corresponde, o no la hemos aplicado en nuestra vida primero. Pero ¿cómo van a invocar el nombre el cual no han creído? Pero lo hace más simple. Pero ¿y cómo van a creer en aquel que no han oído? Porque los que iban a predicar le hablaban cosas bonitas, sueños bonitos, cosas lindas, pero no le hablaban de Jesucristo. Y le dice después, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque los que vienen para acá vienen a hablar cosas que no es del Evangelio de Jesucristo. Si nosotros tenemos que hablar palabra de verdad, y tenemos que hablar del Evangelio de Jesucristo que viene en gloria, de Jesucristo que viene, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, de la iglesia, los ministerios, de los dones, todo, pero todo es con amor. Porque si yo hablase en lenguas humanas y angelical y no tengo amor, 1 Corintios 13, los ministerios, los dones sin amor no son nada, son puro ruido, y Dios nos va a pedir cuenta. Pero por eso, si vamos a salir al mundo ahora que hay necesidades, ¿qué le vamos a llevar? Si no estoy en Cristo, ¿cómo voy a llevarle de Cristo? Si no tengo paz de Cristo, ¿cómo les voy a llevar paz de Cristo, mis hermanitos?
Pero la iglesia que es verdadera del Señor no está en caos, porque tiene su fe fundada y tiene su fe arraigada en Jesucristo, que es mi torre fuerte, que es mi Rey de reyes, Señor de señores, que el que no me ha dejado huérfano, que el que no me ha soltado la mano nunca. Ni cuando yo me soportaba, Jesús me sostuvo. Por eso la iglesia del Señor no entra en caos, porque caos es desorden, anarquía es desorden, es inseguridad, es miedo, es terror. Los hijos del Señor, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor de la fe y Él es el consumador de la fe. Él es el que provoca la fe por su palabra, se provoca la fe en ti y Él la contesta más encima. Entonces le pregunto, ¿la iglesia entra en caos? Los que están en Cristo no. Los que estamos en Cristo no debemos entrar en caos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si se enferma, hermano Juan, si me enfermo, me enfermo. Pero no, que el Señor lo castiga, no, pues sin la enfermedad, no, pues si esto es, mire, Ananías, Azarías y Misael, más conocido y mal conocido como Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego, Nabucodonosor con su soberbia le dice, póstrense ante mi estatua de oro. No, le dice, ¿y qué Dios los va a librar de mi mano? Esto sale en el libro de Daniel. Y ellos le dicen, mire, el Dios, nuestro Señor, nos va a librar del horno de fuego. Y si no nos libra, no importa, nosotros no vamos a postrarnos delante de tu estatua, delante de tu imagen. Hermano, si el Señor, yo tengo una enfermedad o hay una petición que Dios no me la contestó o hay algo y Dios no me contestó, mi Dios no deja de ser Dios todopoderoso, todo grande para mí. Eso no varía en mí si lo mío no es material. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios 1:3. Y eso hay que entenderlo estando en Cristo. Hay una canción que cantábamos, decía, y si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Amén. Pero nos enfermamos, oh, me va a dar el coronavirus. Y estamos asustados, y Señor. No, ahí aplique lo que muchas veces de chiquitito decíamos. Señor, hágase su voluntad, aquí en la tierra, aquí en mí, como en el cielo. El propósito del Señor para todos es diferente. Pero una cosa yo he aprendido y he comprobado, que los que están con Jesucristo y los que sirven al Señor, los que aman a Dios y los que le buscan, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor Jesucristo, yo he visto resucitar personas, yo he visto que Jesucristo cura el cáncer, yo he visto que Jesucristo cura cosas imposibles, sana. Ese es mi Señor. Yo prosigo al blanco, al premio mayor. Yo sigo con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Me cuido, me guardo, hay cuarentena, me guardo en mi casa, hago cuarentena, soy obediente, porque también está la rebelión, la rebeldía civil, que a Dios tampoco no le gusta. Y si yo estoy en desobediencia, Dios se aleja de mí, porque yo me alejé en desobediencia de Él. Es por eso que el Señor Jesucristo nos ayude. Recuerde que únicamente en Cristo la deuda por nuestros pecados es cancelada. Hay que entender eso. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso le decía que había que entender. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es por eso que cuando salgamos a predicar, a hablarle a estas personas en este momento de crisis, yo tengo que entregar lo que yo tengo. ¿Qué le dijo Pedro al paralítico o al cojo de la puerta de la hermosa? No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. Ellos tenían a Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que tengo a Jesucristo en mi vida. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, levántate. Hermano, ¿qué le vamos a ir a decir a las personas? Lo que tengo te doy, ¿qué tenemos para entregar? Esa pregunta usted respóndasela en silencio. Y eso es lo que tenemos que mejorar. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso aquel que envíe tiene que preparar bien a aquellos que envían, enseñarles, capacitarlos, entregarles palabra de Dios y que tengan amor en sus vidas. Esto es por amor. Amor es el vínculo perfecto. Vínculo es la unión perfecta. El amor lo une todo. El amor lo llena todo. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, 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 nunca deja de ser. Es por eso, hermano, si tenemos entendimiento, gloria a Dios. Y si usted cree que no tengo entendimiento, no entiendo, pídaselo al Señor.
Sumérjase por fe en el Señor, crea en el Señor, en su Señor, crea realmente en Él, y dice que Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado el entendimiento ya. Si yo no lo estoy tomando, no lo estoy aplicando en mi vida, es porque no estoy siendo espiritual. Sigo siendo carnal. Y entiéndame bien, al decir sigue siendo carnal, no digo que ando en pecado, pero sí las tendencias de mi cuerpo, de mi humanidad, prevalecen más que mis espirituales. Porque tengo tiempo para chatear con todos o para ver televisión harto rato, pero no tengo tiempo para leer la escritura o para orar. Busque la espiritualidad, hay que buscarla, se puede buscar, y Dios nos está enseñando porque hay que buscarla. Hay tiempo, poco tiempo, pero hay para ser espirituales. Nuestra identidad, tenemos que tener claro de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Somos hijos de Dios, nuestra identidad espiritual es la que tenemos que tener clara. Y teniendo clara nuestra identidad espiritual, todo lo que el Señor nos prometió se va a cumplir. Es por eso, mi hermano, que el Señor nos ayude. Tenemos entendimiento, y si no tenemos entendimiento, pidamos a nuestro Dios para conocer que estamos en Él, el verdadero Dios y la vida eterna. Y el texto completo dice 1 Juan 5:20. Pero hay que saber, y saber es que alguien me enseñe. 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, estamos en Dios. Amén. Si por fe en Cristo, la fe en Cristo, estamos en Dios. Por eso cuando Dios nos ve que somos su imagen. Ve que somos seres eternos. Ve que somos un duplicado de Dios en la tierra. Somos uno con Él. Somos sus hijos. Estamos en Él. ¿En quién? En Cristo. Somos uno en Cristo. Y debemos serlo realmente y parecerlo también. Eso es glorificarle en espíritu y también en cuerpo. Es adorarle en espíritu y en verdad. Ya no somos nuestros. Ya no hay mío. Soy de Él. No más fortaleza del yo, porque eso es rebelión, acuérdese. Capítulo 6, verso 17 dice así: pero el que se une al Señor, por eso hay que unirse. Unirse es uno. Si usted está en el Señor y ya deja de vivir su vida y vive la vida en Cristo Jesucristo, es uno con el Señor, es un espíritu con el Señor. Ya cuando la gente va a ver, no va a ver a dos, va a ver usted con el Señor, son uno. Yo con el Señor somos uno y ustedes somos uno. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y aquí verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Amén, aleluya. ¿Cuál precio? La sangre. Verso 20: porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué hay que hacer? Si fuimos comprados por precio, aquí dice que es lo que tenemos que hacer. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, haga lo que quiera con su cuerpo, haga lo que quiera con su espíritu, pero es de Dios. Dios le va a pedir cuenta. Dejemos de fijarnos en lo que hace el otro, dejemos de fijarlo. Desatemos al hermano, desatemos al vecino, desatemos de preocuparnos de ellos, desatemos en el nombre de Jesús y pidámosle perdón al Señor, porque yo no soy tan bueno para andarme fijando en lo otro. Somos del Señor en cuerpo, en espíritu, somos del Señor. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque son de Dios. Y si no lo hace Él, no lo hago yo, Dios me va a pedir cuenta. Ya sea por la moda o yo por andarme fijando mucho. Porque si me ando fijando mucho, ese tiempo dejo de orar y buscar la santidad. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al lugar santo? Dice: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma ¿a qué? A cosas vanas. Ese es algo que hoy día estamos haciendo sin darnos cuenta, criticando, juzgando, viendo el defecto del otro. No, Señor Jesucristo, ayúdame, perdóname, yo no lo quiero hacer más, Señor. Quiero matar el yo, Señor. Yo no soy mejor que nadie.
Señor Jesucristo, por su misericordia, ayúdenos a desatar, a cortar eso en nuestros corazones, porque esas son obras de la carne, y mientras tenga ese sentir, esos pensamientos en mí, esa acción en mí, no voy a poder llenarme de tu Espíritu Santo, Señor. Aunque yo diga que sí, que siento, no, porque la palabra de Dios no se contradice. En un cuerpo no puede habitar el Espíritu Santo y Satanás no puede, es imposible, no os engañéis. Amén. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Colosenses 2, del 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, es decir, las bases del mundo, las costumbres básicas del mundo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que en Cristo habitaba todo Dios. Todo Dios habitaba en ese cuerpo, habitaba todo Dios. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Verso 10 de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, hermanos, estamos completos en Jesucristo, en Él. Si estamos en Él, si nos sumergimos en Él, estamos completos en Él. Pero ¿por qué no estamos completos? Porque no estamos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y mientras no estemos en Él, no vamos a poder echar fuera demonios. No vamos a poder echar fuera potestad y principado, y queremos atar, y no estamos preparados para eso. No estamos ni siquiera preparados para esa batalla que no lucha contra carne ni sangre, porque todavía estamos en una guerra espiritual interna. Estoy luchando con mi carne y con mi sangre, con obedecer o no obedecer, someterme o no someterme, cambiar esto o no cambiar esto. Estoy luchando con eso. Entonces no puedo todavía ir a la batalla o resistir al enemigo. No puedo, porque me estoy autoengañando. Amén. Y eso tenemos que aclararlo. Pues si estamos en Él, estamos completos en Él. Y ahí, porque que es la cabeza de todo principado y potestad. 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y 31. Dice así, 1 Corintios 1, verso 30 y 31. Más por Él, por Jesucristo, estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por nuestro Señor estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por eso, la gloria y la honra es solamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Que nadie os engañe con sutilezas vanas. Colosenses 1, del 19 al 23, primera parte. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Se dio cuenta que dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Se da cuenta, porque nuestra mente va de continuo al mal. Lo dijo David. Nuestra mente dice, mi pecado está siempre delante de mí. Nuestra mente se manda sola de repente. Estamos durmiendo, vemos algo, en nuestra mente nosotros estábamos muy mal. Nuestra mente, por eso dice Pablo, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Por eso hay que conocer de Cristo, de Jesucristo. Por eso Pablo, cuando va a predicar en un lugar, en 1 Corintios 15, los primeros versos, le habla del Evangelio de Jesucristo, porque eso es lo que hay que hablar. Esa es la palabra, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, que hace referencia a Efesios 1:13, que creemos en el Evangelio de nuestra salvación, que es Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no habla de Jesucristo. En Jesucristo se cumplieron 333 profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo es el todo. Verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay que presentarse sin mancha, irreprensible delante de Él.
¿Estoy sin mancha? ¿Estoy irreprensible? Irreprensible es que no tengan de qué llamarme la atención, no tengan de qué reprenderme. Eso es irreprensible. Es decir, aquí estoy, mire, estoy de punta en blanco, no tienen nada de qué llamarme la atención. Revísenme nomás, revísenme minuciosamente. ¿Estamos irreprensiblemente? ¿Estamos sin mancha? Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si estamos en verdad firmes, fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Pero ¿cómo hay personas que van a permanecer fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, si no han oído el Evangelio de Jesucristo? Si yo le hablo de Jesucristo, pero ellos no ven a Jesucristo en mí. Si cuando hablo de Dios es como que estuviera repitiendo frases que me aprendí de memoria de mi líder, o de un cuaderno, o de una predicación de YouTube. ¿Cómo? La palabra del Señor dice en diferentes lugares, usted va a encontrar estas frases: en Cristo, en Él y en el cual. Conforme vamos leyendo el Nuevo Testamento, encontramos estas palabras muchas veces. Pero ¿qué quiere decir estar en Cristo? O en Él, o en el cual. Estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Por eso, hermanos, vamos a considerar algunas de esas bendiciones que nuestro Señor nos entregó. Eso que le acabo de leer, la bendición espiritual, está en Efesios capítulo 1, verso 13. Por eso vamos a considerar y les voy a nombrar algunas de esas bendiciones que el Señor, bendiciones espirituales que Él nos entregó. Y vamos a entrar a ver las bendiciones que tenemos al estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. Amén. Vamos a seguir. Recuerde, estamos hablando y aprendiendo qué es estar en Cristo. Como decía Efesios 1:13 dice, 1:3, perdón, dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Entonces vamos a ver vamos a ver algunas de esas bendiciones que el Señor nos ha entregado, y las cuales veamos por qué, si las tenemos o no las tenemos. Y si no las tenemos, hay dos cosas que pueden pasar. Si Dios me dijo que tengo toda bendición espiritual y me las prometió y me las entregó, y yo no las tengo, pueden ser dos cosas: o que Dios en realidad no me las dio, o que yo no las estoy recibiendo. ¿Qué cree usted que si no las tiene usted o no las tengo yo, qué cree que falló? Usted sabe la respuesta y yo igual. Lo bueno que nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar, y eso es hermoso. Por eso no nos vamos a cansar de decirle a usted, hermano, Jesucristo le puede ayudar. Jesucristo nos prometió tantas cosas y Él ya la entregó, y yo no sabía que me había entregado esto, y tantos años sufrí, tantos años me di vuelta con migajas espirituales, hasta que en realidad pude hacerlo. ¿Y qué quiere decir estar en Cristo? Estar en Él o estar en el cual. Estar en Cristo, para resumir, ya pasamos a la primera parte, que es realmente esto es por fe, esto es creer. Estar en Jesucristo es por fe. Lo que tengo que renunciar a mi vida pasada y vivir en Cristo. Que si me uno al Señor, un espíritu soy con Él. Dice, estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestro propio pecado. Al aceptar eso y aceptar a nuestro Dios, eso es por fe. Nosotros estamos en Jesucristo y somos bautizados en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Amén, por creer en Él. Y ahora vamos, Él dice que Él, al estar en Cristo, Él dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Y eso yo quiero que vamos a leer el texto mejor, ese en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos en el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 1, dice en el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice nos bendecirá, dice nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Por eso mi caminar y mi éxito en el Señor no se mide por
por éxito económico. Eclesiastés dice hay vanidades, dice en el mundo hay vanidades que al justo le suceden cosas como impío, como si fuera injusto, y al injusto le es pagado como si fuera justo. Eso es vanidad, son cosas de la vida. Nosotros, nuestro caminar es espiritual, y nuestras bendiciones son espirituales, y en lo espiritual, si yo estoy convencido del Señor y en lo espiritual, yo puedo atraerlo a lo material, porque el Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, toda bendición espiritual el Señor ya las puso, pero hay que estar, ahí dice, en Cristo, y eso es lo que muchos no entendemos. Si no estamos en Cristo, no vamos a tener esas bendiciones espirituales. Y si ya no vivo yo, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo, como hermano Juan Moya, estoy muy lejos de decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, sí, pero créame que falta mucho para yo decir eso. Por eso tenemos que hacer la palabra del Señor vida en nuestras vidas, pero que sea verdad. Dice, a Timoteo le dice, procura presentarte ante el Señor como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, y que aplica bien la palabra de verdad, que la aplica bien, que la maneja bien en su vida, la palabra de verdad. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo hoy. Amén. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, y por eso vamos a considerar algunas de estas bendiciones que son nuestras, porque si estamos en Cristo, sí. Amén. Si hay alguna de estas bendiciones que usted ve que no la tiene en su vida, tiene que entrar a ocuparse, a preocuparse, es decir, planifique y ocúpese. Amén. Preocuparse significa preocuparse, es decir, organizarse para hacer algo y hacer ese algo. Eso es preocuparse. Nosotros, como estamos tan atrasados y hemos perdido tantas bendiciones, tenemos que ocuparnos ya, pero hagámoslo bien. Dice la palabra de Dios que somos perdonados. Esta es una de las bendiciones. Somos perdonados. Porque estamos en Cristo, Dios nos ha perdonado de todos los pecados. La Biblia dice en Colosenses 1:14, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Otra bendición, somos justificados. Con esto estoy resumiendo lo que hemos hablado anteriormente. Somos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Quiere decir declarado justo. ¿Y por qué fuimos declarados justos? ¿Cómo somos justificados ante Dios? Somos justificados en Cristo. Acuérdense que la sangre de Cristo tomó nuestro lugar. Por eso cuando el Señor nos ve ahora, el Señor ve la justicia de su Hijo Jesucristo en nosotros. El Señor Jesucristo era perfecto, justo, y ahora Dios nos ve justo en Él, porque estamos en Jesucristo. Él no ve, si yo estoy en Jesucristo, Él no ve, no está Jesucristo y yo, no, somos uno. Y Jesucristo llevó mis pecados, yo me aferro y me abrazo, y me aferro a Jesucristo, pero tengo que dejar de ser yo, porque nada de lo mío sirve en la santidad de mi Señor Jesucristo. Israel, Dios sacó a Israel de Egipto. Amén. Dios la sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, dicen los escritos, mano poderosa, y todos sabemos los 10 mandamientos, las 10 plagas, y cómo lo sacó, y lo sacó. Pero tuvieron 40 años, y Dios sacó a Israel de Egipto, pero Israel durante 40 años no pudo sacar el Egipto de su interior. Seguían sucios, seguían idólatras, seguían pecadores, seguían reclamones, nunca pudieron sacar el Egipto que llevaban dentro, nunca pudieron sacar el pecado que llevaban dentro. Dice la palabra del Señor que nosotros, usted y yo, mi querida hermana, mi querido hermano, dice que fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Ahí nos sacó el Señor, al reino de luz, a la luz de su luz admirable. Ahí nos sacó el Señor. Entonces nosotros nos sacó a su luz, pero nosotros tenemos resquicios, tenemos cosas que aún nos quedan de nuestra contaminación. Esas tenemos que sacarlas. Esas obras de la carne, tengo que sacar esas obras de la carne. Como decía Gálatas 5, si yo no saco y no dejo de practicar estas obras de la carne, resulta que no voy a heredar el reino de Dios ahora ya. Y por más que diga, y que se abran los cielos, que se llene mi vida, por más que diga, el reino de Dios está aquí, por más que diga, Padre, tu reino está aquí, yo no estoy abriendo eso, no estoy haciendo la voluntad de Dios que se hace en el cielo, no la estoy haciendo en mi vida.
porque yo no estoy sacando lo que debo sacar de mí, para yo realmente decir algún día, ya no vivo yo, ya no se hacen las cosas a mi manera, se hacen las cosas como Jesucristo quiere, así como Él me dejó en ejemplo, Él me dejó ejemplo en todo, a que ame a mi prójimo. Y ahí estamos con complicaciones. Señor, le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante, el más grande? ¿Cuál es el mejor de todo? ¿Cuál es el mandamiento campeón? ¿Y qué le dijo? Mira, toda la ley se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume toda la ley. Y lo quedaron mirando. Y yo lo hago más sencillo. Si yo amo a Dios y yo amo a mi prójimo es cualquier persona, no solamente los cercanos, no. Si yo amo a Dios y amo al ser humano, yo no voy a pecar. Porque si amo a Dios, yo no voy a pecar conmigo mismo porque soy creación de Dios. Y si yo amo a mi prójimo, yo no voy a codiciar la mujer de mi prójimo porque le amo. Yo no me voy a quedar con algo de mi prójimo porque le amo. Yo no voy a pecar de indiferencia porque le amo. Se da cuenta que todo va en amar. Por eso el amor del Señor es fundamental. Si Dios nos permite, el fin de semana vamos a hablar del amor de Dios, para que lo entendamos realmente, qué es el amor de Dios. Y se va a dar cuenta que estábamos muy equivocados, por eso no amábamos. Amén. Entonces, ¿qué dice en Gálatas 5? Verso 19, vamos a leer en adelante. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y aquí es donde algunos empiezan a ponerse buenos para criticar o fijarse cuál es mío y cuál es para el vecino o el hermano o el conocido. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, y este abarca más todavía, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. No le estaba hablando suavecito, lo está amonestando, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si yo estoy practicando hoy estas cosas, no estoy en Cristo, estoy en mi reino personal, en la fortaleza del yo. No heredo el reino de Dios hoy. Nada que venga de Dios hoy, por más que cante, no hay cielo cerrado, se abre en su reino, aquí, no, nada, porque yo estoy en otra frecuencia, en las obras de mi carne, en el deleite mío, en mi rebelión, en el nivel 1 de mis rebeliones. Y el primer rebelde se llamaba Lucifer y se le cambió el nombre a Satanás. Toda rebeldía, toda rebelión del yo hay que sacarla. Y si yo no saco esto, hermano, me tengo que olvidar de recibir algo de Dios, de la gloria de Dios. De su Espíritu Santo no va a poder llegar en mí. Su Espíritu Santo que me convence de pecado. Su Espíritu Santo que me guía a toda justicia. No voy a recibir el Espíritu Santo sin medida. No lo voy a poder recibir porque no estoy matando mi carne. No estoy matándome día a día. Entonces él dice: los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy, como decíamos el texto de antes, decía: sin santidad nadie verá a Dios, no es a futuro. Hoy, si hoy día no estoy en santidad, no voy a ver la gloria de Dios, no voy a ver milagros en mí, no voy a ver la gloria a través de mí, no voy a ver la gloria de Dios en mí, porque no estoy en santidad, ¿o no? Pero ¿qué dice? Si dejamos la obra de la carne, vamos a heredar el reino de Dios, vamos a heredar su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo viene con el fruto del Espíritu, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, que dice más, el fruto del Espíritu es un fruto que tiene harto elemento, es como hartas vitaminas, para que usted me entienda, como un fruto que tiene hartas vitaminas. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así de simple. Entonces yo, si empiezo a hacer eso, voy a estar en Cristo, voy a empezar a recibir esas bendiciones espirituales que están ahí, son mías ya, y por algo no las estoy recibiendo. Algún día vamos a más adelante compartir el libro de Efesios 1 del 3 al 14, que es extraordinario, habla hasta de los predestinados, habla de muchas cosas, pero tenemos que ir paso a paso, porque queremos irnos a Apocalipsis, las revelaciones, y no hemos matado la carne todavía. Dice, no, si lo vamos a ir con el Señor, sí, la salvación no se pierde, Dios entregó de regalo la salvación, le dio regalo a la salvación, pero Dios nos va a tomar, pero después nos va a decir, a ver, nunca os conocí, apartados de mí, y nos va a tirar abajo de nuevo, en el tribunal de Cristo. Pero la salvación no se pierde, pero tú ahora no, ¿dónde están tus obras? Dice que vendrá el Señor, y así como el pastor aparta la oveja de los cabritos, así hará el Señor. Entonces, ¿qué le dijo? Nunca conocí ese dolor de maldad, y echarlo. Y lo echaron donde yo lo voy a crujir de dientes, en el lago de fuego. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre canté lindo, en tu nombre oraba, en tu nombre danzaba. Nunca conocí, porque ese conocí viene del griego, que significa un encuentro íntimo, pero eso más adelante. Somos hechos cercanos a Dios, es otra bendición espiritual. Como pecadores estábamos separados de Dios y teníamos temor de acercarnos a su presencia, pero ahora en Cristo Jesús podemos aproximarnos confiadamente a la presencia de Dios, porque la sangre de Jesucristo, hermano, nos ha limpiado de todo pecado. La palabra del Señor dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué otra bendición espiritual? Somos aceptados por Dios. Antes de ser salvos éramos enemigos de Dios, ahora somos aceptados por Él, por su propio Hijo, somos aceptados por Él como sus propios hijos amados. Él nos ama, por eso aún nos espera, nos soporta, porque el amor, cuando dice el amor es sufrido, no tiene que ver, en 1 Corintios 13 dice el amor es sufrido, pero no tiene que ver con un sufrido de dolor. Viene del griego macrotumía, que significa muy paciente, de una paciencia larga. Es decir, tiene la capacidad de vengarse, pero no lo quiere hacer. A eso se refiere el amor es sufrido. El amor del Señor tiene tanta paciencia, hermano. Piense usted, ¿Jesucristo ha tenido paciencia con usted? Va a decir sí. Harta o poca. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra bendición espiritual? ¿Por qué somos aceptados por Dios? Porque estamos en Cristo. Nunca olvide eso. Usted está aceptado, para ser aceptado en Cristo es porque está en Cristo. Efesios 1:6. ¿Y por qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor nos hizo aceptos en Cristo. Por eso somos aceptados. Es otra bendición de hacernos santos. Somos santos. Dios tiene un nombre nuevo para los creyentes. Él ahora nos llama a nosotros santos en Cristo Jesús. La palabra santo, como le decía antes, quiere decir, viene de la santidad, la cual es consagrado para el Señor, apartado del mal. Que también santo quiere decir que es perfecto y libre de toda culpa. A los ojos de Dios, cada creyente es un santo en Cristo. Por eso Pablo cuando saluda dice a los santos en Cristo Jesús. ¿Cómo están los santos de Cristo Jesús que están en Capadocia? A los santos de Cristo Jesús que están allá, los santos porque les recordaba lo que ellos eran, lo que tenían que ser cada día, tomar su cruz cada día, dejar de ser ellos y tenían que no cometer el error de la iglesia de Corintios, que tenían todos los dones espirituales, pero ellos dejaron de ser espirituales, no tenían amor, no tenían el Espíritu Santo que los guiara, porque los dones como los ministerios son irrevocables, se los dan y después Dios va a pedirle cuentas. Pero ellos tenían los dones, pero habían dejado de ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos ayude, nos bendiga aún más en esta noche. Estamos compartiendo la palabra del Señor. El Señor ha tenido paciencia. Y hay dos cosas que tenemos que aprender de estar en Cristo, que es la posición y la condición. Nuestra posición
es la manera como Dios nos ve en Cristo, que incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dios nos ha dado una posición perfecta en Jesucristo. ¿Es nuestra posición perfecta? Sí, lo es ahora, porque estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque depende de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y si estamos en Cristo, Dios nos ve perfecto en Él. La palabra del Señor, como decían delante en Hebreos 10:14, dice: porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los que están en Cristo. Ese texto está en Hebreos 10:14. Porque una sola ofrenda. Si usted tiene otra versión, dice exactamente lo mismo, con diferentes palabras. Y ahora, ya sabemos cuál es nuestra posición, pero ¿cuál es nuestra condición? Nuestra condición es la manera como vivimos en la tierra. La Biblia hace referencia a eso y dice nuestro andar. Cuando usted empieza a leer la Biblia ahora, se da cuenta y dice vuestro andar, nuestro andar. ¿Es perfecta nuestra condición alguna vez? La verdad, no va a ser nunca perfecta. ¿Por qué? Porque depende de lo que somos en nosotros mismos. Mi condición es de acuerdo a lo que yo soy en mí mismo, y somos pecaminosos. El ser humano va de continuo al mal, dice la palabra del Señor. En pecado me concibió mi madre, dijo David, pero no era porque la madre era pecadora o había engañado al esposo. No, era porque reconocía David que todos éramos pecadores, porque para él la madre era sagrada, y la dio como el ejemplo más noble. En pecado me concibió, ella que es la más sagrada para mí, ella me dio en pecado. Eso que quería decir él. Porque todos pecamos, por cuanto todos pecamos, todos somos pecaminosos, nuestra condición de pecadores. Por eso en 1 de Juan capítulo 1 verso 8 dice: si decimos, 1 de Juan 1:8, vamos más lento, un hermano me dice que está anotando, por eso vamos a ir más lentito. Amén. 1 de Juan 1:8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. En pecado me concibió mi madre, lo que le decía que dijo David en el Salmo 51. Nos ayudará en nuestra vida cristiana a recordar que nuestra posición es la manera como Dios nos ve en Cristo, mientras que nuestra condición es la manera como vivimos en la tierra. A la vista de Dios en Cristo siempre somos perfectos. En nosotros mismos somos pecaminosos. Por eso ya tenemos que dejar de vivir en nosotros mismos. Insisto, vamos a ir para allá, que ya no viva yo, que Cristo sea el que vive en mí. Cuando la gente me vea una imagen de Dios en mí, una imagen de Cristo. Por eso no nos asustemos. Por ejemplo, si yo digo, yo busco la santidad y todo, y la gente ve Cristo en mí, y yo hablo, yo toco a las personas algún día y busco la santidad y crezco, y Cristo más en mí, cuando la gente me vea va a ver a Cristo en mí. Y yo voy a decir, yo soy Cristo, que es muy diferente a decir, yo soy Jesucristo. Ya, para que aclaremos las cosas. ¿Pero me entiende? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene toda autoridad para hacer lo que Dios hizo. Tenemos toda autoridad sobre todo principado, potestades. La victoria ya la tenemos. Por eso en esta crisis de salud, en esta crisis social, la iglesia es la que tiene que moverse. La iglesia es la que estamos en deuda. La iglesia es la que estamos en cuatro paredes y hemos perdido tiempo porque no hemos crecido espiritualmente, no hemos crecido en palabra de Dios, no hemos crecido en humildad, no hemos crecido en amor, no hemos crecido en obediencia, no hemos crecido decirle, heme aquí Señor, envíame a mí, pero capacítame Señor. Necesito capacitarme. Crea en mí, Dios, un corazón dispuesto. Eso nos falta, esa actitud. Y por eso usted, mi hermano que me escucha, hermanito que me estás escuchando con mucha atención ahí en Colombia, a tu hermano en Venezuela que están pasando mal las cosas allá, estoy tan feliz de que estés contento, conectado con tu familia, hermano Marco. Estoy muy feliz. Que el poder de Dios que está con nuestro hermano Javier, que está en Texas manejando, que el poder de Dios que está con nuestros hermanos ahí en Quinta Normal, que el poder de Dios que está con aquel extranjero que está aquí solito escuchándonos, que el poder de Dios que está a través de esta onda de internet, el poder de Dios haga vida en nuestros corazones, que la palabra de Dios haga vida en nuestras vidas y apliquemos eso en nuestras vidas para poder entregarle a tantas personas que lo necesitan, hermano. Dicen que en los últimos tiempos dice que van a tener comezón de oír. ¿Qué comezón de oír? Ahora la gente, usted háblele de cosas lindas, van a hablar de esto, de cosas de yoga, cosas lindas.
La gente va a querer escuchar, va a hablar de un ser supremo y la gente va a querer escuchar, le va a hablar de una promesa linda y la gente va a querer escuchar, comezón de querer oír. Y van a venir los falsos profetas, van a venir los falsos, con falsos discursos, con cosas vanas, con cosas que no son de Jesucristo el Rey, y los van a engañar. Y se van a llenar lugares, se van a llenar iglesias, porque vamos a hablar lindo, vamos a volver a hablar de prosperidad, vamos a volver a hablar de siervo, vamos a volver a hablar de cosas que no nos van a acercar a estar en Cristo Jesús. Para poder decirle realmente: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Se la traduzco: Cristo Jesús, estás completo en mí. Cristo Jesús, estás llenándome entero a mí. ¿Es así? Tarea para la casa, pero hagamos algo hoy. Si el Señor viene esta noche, ¿qué nos va a pillar haciendo? Orando por ser mejor, pidiéndole perdón por lo que no hicimos, pidiéndole ayuda para hacerlo. Gloria a Dios, que así sea. Eso es lo que Jesucristo quiere, porque Él se ayunó. Si Él no se saltó ningún paso, Él pasó todas las pruebas, tentado en todo, para que usted lo pudiera hacer igual. Él no sacó provecho como Superman, volaba de un lado a otro, no. Él hizo todo para que nosotros también lo hagamos. Y si estamos en Cristo, lo vamos a hacer, como leímos el verso al principio, 2 Corintios 5:17 en nuestro texto. De modo que si estamos en Cristo, hasta ahí vamos. Somos santos gracias al Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude en nuestro vivir, nos ayude en nuestro andar, nos ayude en todo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice Colosenses 2:6. En su palabra nos ha dicho cómo debemos andar o vivir en esta vida. Debemos andar por fe, debemos andar en luz. Esto quiere decir que debemos depender de lo que somos en Cristo. Y ahí Colosenses 2:6, se lo vuelvo a leer. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. He aquí, hermano, les voy a decir un gran secreto de la vida cristiana. Prepárese para el gran secreto. Cuando comprendemos que somos santos en Cristo Jesús, nos convertimos, pero entienda bien esto, y esto es tan sencillo y poderoso para el que cree y el que se somete. Si yo me creo, me someto y obedezco. Si a mí yo creo en Jesucristo y me dicen, yo lo hago, hermano, lo hago porque yo creo y lo hago. Cuando comprendemos que somos santos en Cristo Jesús, nos convertimos en santos en nuestra vida diaria. No es que una santidad que yo llevo en silencio, en secreto, no. Si el Señor dice, el Señor nos mandó a ir por el mundo. Predica el Evangelio, ir por todo el mundo, haz discípulos. ¿Y cómo voy a ser un discípulo si ni yo entiendo el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo voy a hablar de Cristo si Cristo no vive en mí, yo vivo en mí? ¿Cómo? Entonces eso hay que reposicionarlo. Eso tenemos que trabajar, porque el Señor, cuando vino, el Señor vino y Él redimió, el Señor regeneró, el Señor reconcilió, el Señor restauró y el Señor capacitó a los discípulos que fueron sus apóstoles. Hizo todos esos pasos, y todos esos pasos tienen que estar en nosotros. Tenemos que estar preparados, tenemos que saber aplicar bien palabra de verdad, que es la Biblia. Dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Entonces dicen, no, la ley de Moisés no, porque después dice, por eso yo te sacaré de sacerdocio. Pero ¿qué más le dice después? Y por haber ignorado mi ley. Ahí le habla de Moisés. Y por haber ignorado mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Le estaba hablando del conocimiento de Dios, de cómo era el Rey de reyes y Señor de señores, con el cual tenían que ser uno. Tenían que agradarle de día y de noche, servirle, adorarle, porque eran su precioso tesoro, su pueblo. Pero no lo hicieron, por eso perecieron. Si yo desconozco lo que es Jesucristo, voy a perecer. Si desconozco la palabra de verdad, yo no voy a fructificar. No voy a ser santo sin su palabra. ¿Qué dice su palabra? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y quédame, hermano, la palabra de Dios es lo único que me ha sostenido. Su gracia me ha sostenido. Solo por su gracia. Entonces yo les quiero invitar que aprendamos, que entendamos esto. Si somos santos en Cristo Jesús, en la intimidad y en todo,
y de verdad, vamos a ser santos en nuestra vida. Cuando vemos que somos santos en Cristo Jesús, empezamos a vivir como los santos deben vivir. Cuando vemos que verdaderamente somos hijos de Dios, empezamos a vivir como deben vivir los hijos de Dios. Es cosa de darse cuenta. Cuando dependemos de lo que somos en Cristo, el Espíritu Santo lo hace real en nuestras vidas. Acuérdese que el Espíritu Santo es el que te guía a toda justicia, a toda verdad. Por eso, se lo voy a repetir de nuevo, cuando comprendemos que somos santos en Cristo Jesús, nos convertimos en santos en nuestra vida diaria. Cuando vemos que somos santos en Cristo Jesús, empezamos a vivir como los santos deben vivir. Y cuando vemos que verdaderamente somos hijos de Dios, empezamos a vivir como deben vivir los hijos de Dios. Cuando dependemos de lo que somos en Cristo, el Espíritu Santo lo hace real en nuestra vida. Y ahora vamos a 2 de Corintios 5:17. Que es lo que leímos al principio. 2 de Corintios 5:17. A ver, vamos a 2 de Corintios 5:17. Le iba a decir, si usted lo encontró me dice amén, pero yo no podría escucharle. Así que no me diga amén, pero búsquelo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto lo vamos a explicar bien clarito y espero usted me entienda y se imagine mis manos. Hermano, después de que en 2 de Corintios el apóstol Pablo le empieza a hablar, cuando habla de la morada, dice que y de hecho lo vamos a leer mejor porque hay personas que lo han mal explicado o no hemos entrado en ese detalle y hay que hacerlo bien para entender de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Ya es muy importante, hermano, que queremos compartir la palabra del Señor, que le pidamos ayuda y también que leamos con la dirección del Espíritu Santo y no tan solo con lo que nos pueda ver en un video en YouTube o alguien me dijo. No, esto no es interpretación privada. El Señor Jesucristo, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y los santos hombres de Dios también, las santas mujeres de Dios también van a sacar esa revelación que el Señor les va a entregar de la Escritura. Eso no lo olvide, y que Jesucristo quiere que la descubramos. El Señor Jesucristo, aquí el apóstol Pablo, acá en 2 de Corintios 5, él está hablando, empieza a hablar, y lo da solamente la introducción, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que entendamos el concepto del verso 17. Él aquí, lo que Pablo está hablando, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, lo que está hablando a él ahí es de este cuerpo de carne y hueso, hermano. ¿Ya? De este cuerpo de carne y hueso. Dice de cuerpo de carne y hueso, este tabernáculo, porque ahora el Señor entra aquí, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha. No, ahí no se está refiriendo al lugar que fue a preparar, ni a preparar morada, como dicen. No, ahí se refiere al hombre, el hombre espiritual, el hombre celestial, el hombre glorificado, el Hijo de Dios glorificado, a eso se refiere. Ya no vamos a tener este cuerpo. De hecho, Ezequiel, si no me equivoco, Ezequiel habla acerca del cuerpo y habla de los hombros caídos, estos hombres que se caen, dice, y empieza a hacer una analogía del cuerpo. Esto mismo él habla del cuerpo, por eso al final le explica todos esos pasos. Si quiere usted, después léalo, le empieza a enseñar del cuerpo, cómo comportarse, cómo hacer esto, de la lucha de la carne, de lo que cuesta. Saca todo lo terrenal, sácalo, porque tenemos algo celestial que el Señor ya tiene preparado, porque acuérdese que cuando estemos frente a él va a ser terminada la obra. Entonces, de eso le hablaba Pablo, y le hablaba bonito para alentarlos que se dejaran de ser carnales. Y por eso en el verso 17 le explica y dice: de modo, es decir, después de todo esto que le expliqué, le dice, ya, porque le estaba hablando de la reconciliación, y dice: después de todo esto,
después de todo esto, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, mira, si de todo esto que le enseñé y se dan cuenta que están en Cristo, se lo van a notar al tiro. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar una señal, le dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uno, nueva criatura es. Si tú estás en Cristo realmente, eres nueva criatura. ¿Y cómo sé si soy nueva criatura? Porque las cosas viejas pasaron. ¿Y cómo sé si las cosas viejas realmente pasaron? Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, y ojalá que usted esté con la Biblia en mano y el texto en mano. Si yo estoy en Cristo realmente, si yo estoy en Cristo, soy nueva criatura espiritual. Vivo en santidad. Día a día, me mato día a día, cierro todos los días el día. Señor, perdóneme por lo que hice mal, perdone por lo que no hice. Señor, perdóneme en su misericordia, ayúdeme, cierro, sello el día. Busco la santidad, busco agradar a Dios, busco. Y si alguno está en Cristo, si yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, ya no soy carnal como era antes, dijo Pablo. Ya no, desechando todo lo antiguo, yo lo desecho, saco la obra de la carne, saco las mañas, saco las canitas al aire, saco el pecado, saco todo de mí, porque soy nueva criatura. ¿Y cómo se refleja la nueva criatura? Es porque las cosas viejas ya pasaron, ya no tienen nada que ver conmigo. Y si es así, Satanás no tiene por qué, Satanás no va a venir a recordarle su pasado. Muchos dicen, no, que Satanás viene a recordarme el pasado, tú recuerdas su futuro. No, si no es así. Porque cuando un hijo de Dios sabe que está en Cristo, sabe que es del Señor, Satanás lo ve al tiro y dice, no, con este no me meto, si este ni siquiera mira para atrás. Este ni siquiera se acuerda cómo estaba, porque el Señor le dijo, eres nueva criatura, hijo mío eres tú, yo pagué el precio. ¿Y a quién le gusta acordarse de los errores pasados? Nadie, al masoquista, aquel que no está en Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ser nueva criatura significa que estamos realmente en Cristo. ¿Y cómo sé que soy nueva criatura? Es porque las cosas viejas pasaron. Ya no soy el mismo de antes, ya no contesto como antes, ya no soy el de antes, ya soy diferente, y empiezo esa lucha de sacar lo malo, sacar, morir cada día, morir como lo hizo Jesucristo durante 33 años y medio. Moría la carne, moría las tentaciones, moría, él fue tentado en todo, moría, no, Señor, hágase su voluntad, Señor, hágase su voluntad, papito. Yo igual le digo ahora, Señor, hágase su voluntad en mí, Señor, que Juan Moya no hable, que Juan Moya no opine, que Juan Moya no se enoje, que Juan Moya no pele, que Juan Moya no sea bueno para cagüinear, que Juan Moya no sea bueno para murmurar, que Juan Moya no sea flojo, que Juan Moya no sea mentiroso, y empiezo a matarme y empiezo a hacer que mi cuerpo obedezca a este hombre espiritual que se está renovando día en día y que está creciendo como la luz de la aurora, porque espera estar hasta que el día sea perfecto. Entonces las cosas viejas pasaron, y si las cosas viejas pasaron, ahí recién van a haber cosas nuevas. Todas, y aquí todas son hechas nuevas. Y si no hay cosas nuevas en mí, hermano, a lo mejor queremos que se note algo lindo, alegre, gozoso, y danzamos y cantamos y profetizamos y todo, y quizás sabemos que no tenemos cosas nuevas en realidad. Es porque las cosas viejas no han pasado. Saca lo viejo para que entre lo nuevo. Saca la obra de la carne para que entre lo santo. Saca lo carnal para que entre lo celestial. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, bendito sea el Señor, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces yo en Cristo, uno soy con el Señor, uno somos con el Señor. Cuando la gente te vea, va a ver un duplicado de Dios en ti. Va a ver en ti a Dios, va a ver en ti a Cristo Jesús, va a ver a ti el Señor en ti, lo va a ver. Eso tiene que ser, pero nos asustamos o no lo explicamos bien. Y es por eso que, hermanos, les quiero invitar a estar en Cristo. Es asombroso lo que significa estar en Cristo. Es asombroso lo que significa estar realmente unido a Cristo, amarrado a Cristo. Porque si estamos en Cristo, significa muchas cosas maravillosas. Si estamos en Cristo, ¿qué significa? La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si estamos en Cristo, ¿esto qué significa? En Cristo Jesús, gracias, hermana, a usted, hermano, te fue dada antes de la creación del mundo. Si tú estás en Cristo, vas a tomar eso. Eso sale en 2 Timoteo 1:9. Si estamos realmente en Cristo, significa eso, que en Cristo la gracia nos fue dada.
La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, dice 2 Timoteo 1:9. Segundo, en Cristo Jesús fuimos escogidos por Dios antes de la creación, Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Otro tercer elemento, en Cristo Jesús somos amados por Dios con un amor inseparable, Romanos 8, versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39, hermano. Maravillosa la palabra del Señor. En Cristo Jesús fuimos redimidos y perdonados de todos nuestros pecados. Efesios 1:7. En Cristo tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecado. Quinto, en Cristo Jesús somos justificados delante de Dios, y la justicia de Dios en Cristo se te ha imputado. 2 Corintios 8, 5, 21. Al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 6 argumentos. Sexto, en Cristo Jesús hemos llegado a ser una nueva creación. Hemos llegado a ser un hijo de Dios. 2 Corintios 5, 17, que lo acabamos de leer. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso cuando alguien le diga, somos todo el mundo hijos de Dios, no. ¿Tiene fe en Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? No sabe. Hablemosle con amor para que conozcan. Nosotros le entregamos amor y conozcan al que es verdadero, porque Jesucristo, nuestro Señor, les va a dar el entendimiento para, igual que nosotros, que conozcan al verdadero Dios y la vida eterna. En Cristo Jesús hemos sido sentados en los lugares celestiales, aun cuando Él vivía en la tierra. En Efesios 2:6 dice, juntamente con Él, es decir, el Señor nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí, son para ti. 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en Cristo. Sí. En Cristo Jesús está siendo santificado, somos santificados. ¿Cómo? 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su Espíritu Santo nos santifica, su presencia nos santifica. En Cristo Jesús somos santificados. 10. En Cristo Jesús todo lo que necesitamos de verdad será suplido. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo. Suplir es cubrir, nos dará, cubrirá todo, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para que Dios me supla, me cubra toda mi necesidad, yo tengo que estar en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que es importante? Por eso hay muchos que quieren, y no se trata un tema económico, un tema material. No, hermano, no. Si a veces yo estoy pasando por un momento económico malo porque estoy mal trabajo o una mala administración, pero esto es algo espiritual. En Cristo Jesús la paz de Dios guardará tu corazón y mente. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es Cristo Jesús Señor tuyo? Señor es aquel que señorea, es aquel que me manda, es aquel que me dice izquierda, yo voy izquierda, derecha, derecha, salta 2 veces, salto 2 veces. Es mi Señor.
Y si Él es mi Señor, ahí se cumple el Salmo, nada me faltará. Si a Él le obedezco y me someto a Él, en lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, pero tengo que hacerlo mi Señor. Y para eso tengo que estar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y 13, y en Cristo Jesús será resucitado de los muertos, usted y yo, hermano, en la venida del Señor. 1 Corintios 15:22. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Todos los unidos a Adán en la primera humanidad se mueren. Pero nosotros que nos unimos a Cristo, que estamos en Cristo, resucitaremos. Somos vivificados en Cristo Jesús. Por eso yo le invito, mi hermano, tenemos que estar en Cristo Jesús. Tenemos que aprender del Señor. Tito 3, del 4 al 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. Estoy leyendo Tito capítulo 3 del 4 al 6. El cual derramó, verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente, que derramó su Espíritu Santo. Porque quien es el que derrama el Espíritu Santo, quien es el que da el sello, es Jesucristo. Él es el que da el sello del Espíritu Santo, el que derrama. Señal que la vio Juan el Bautista. Dijo, porque a mí se me dijo una voz que aquel que viere es que el Espíritu Santo desciende en él y queda en él, él va a entregar, él va a derramar del Espíritu Santo. Efesios 1 también dice, 1:13, que fuiste sellados por el Espíritu Santo, por Jesucristo, por creer en él. Y dice, voy a leer de nuevo Tito 3 del 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que si quieres un Espíritu Santo sin medida, debes morir al yo, morir tu carne, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesucristo, estar en Jesucristo. Acércate a Él, cree en Él, acércate a Él, y cuando te acerques a Él te vas a aferrar, y cuando te entras en Él y cuando estás uno con Él, vas a poder decir algún día, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Hermano, de modo que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Créelo. En el nombre de Jesús, esto es por fe esta noche. Dile al Señor Jesucristo, Señor, yo creo. Dile lo que estás haciendo mal, dile, reconóceselo. Dile al Señor, pero el Señor te va a ayudar, porque solo por su gracia hemos sido sostenidos, solo por su gracia. Es por eso, mi hermano, mi hermana, agradezco al Señor por este honor de poder compartir qué es estar en Cristo, de poder entender. Gracias al Señor que nos ha dado entendimiento para conocer. Hay mucho que tengo que aprender, hay mucho que tenemos que aprender, pero ¿cuántos pueden decir conmigo esta noche? Heme aquí, Señor, enséñame tu camino, enséñame tu caminar. Señor, yo quiero aplicar a mí el texto que desde chico decía, desde pequeñito. Quiero que sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, que tu palabra lo sea. Quiero, Señor, que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Necesito que su palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, porque estaba caminando a oscuras, estaba caminando por lo que me decían y yo no entendía, hasta que hoy estoy entendiendo, porque usted en su misericordia lo está enseñando, que esto es por fe, creer que Jesucristo murió por nosotros, pagó el precio, nos redimió, pagó el precio por nuestro pecado que yo no hubiese podido pagar. Nos regeneró, nos sacándonos del pecado, de donde estábamos en delito y en pecado, nos regeneró a ser a su imagen, con su Espíritu Santo. Nos reconcilió cuando le buscamos, por su Espíritu Santo nos reconcilió, nos restauró. Oh Señor Jesucristo, gracias por su misericordia, y hoy podemos decir: Abba Padre,
Abba es una forma cariñosa de decirle a papá. Es como decirle, papito. Por eso dígale, Señor, lo que usted siente esta noche. Si ha entendido algo, gloria a Dios por eso. Si no, gloria a Dios por eso, vamos a seguir repasándolo. Pero entienda, tenemos que estar en Cristo Jesús. Tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que estar en Él, aferrarnos en el Señor Jesucristo. Y tenemos que ser uno con Él, porque somos el cuerpo de Cristo. Yo soy cuerpo de Cristo. Y si soy la mano, lo que toque va a recibir gloria de Cristo. Si soy la boca, si soy los pies, voy a llevar el cuerpo de Cristo a los necesitados. Pero la cabeza es nuestro Señor. Pero cuando nos vean, ¿qué van a ver? ¿Van a ver a Cristo en ti o te van a ver a ti nomás? Yo quiero ser Cristo. Señor Jesucristo, necesitamos de usted. Es por eso, mis hermanos, que esta es palabra del Señor. Y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Mañana seguiremos, si Dios lo permite. Vamos a ver si a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Usted díganos. Amén, porque como ven, nos alargamos siempre un poquito, porque me preguntan cosas y vamos aplicándola al tiro. Jesús les bendiga. Vamos a orar al Señor Jesucristo. Antes de que se desconecten, escríbanme por WhatsApp, anoten sus nombres para orar por ustedes. Esto es grandioso. Vamos a aprovechar todo este tiempo para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a hacer las cosas bien por misericordia del Señor que nos está enseñando. Dios bendiga a aquellos hombres y mujeres que se guardan para el Señor. Dios bendiga a aquellos que son imitadores de Cristo. Dios bendiga a aquellos que están en Cristo, que son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y son nuevas todas. Yo quiero ser uno de esos, pero estoy trabajando para servirle mejor al Señor y a usted. Oremos al Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias por su amor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque su gracia nos ha sostenido. Gracias porque su diestra poderosa nos ha sostenido. La gloria de su amor, de su poder, ha sostenido a mi hermano, Señor. Gracias por mis hermanos de Haití, Señor, por mi hermano de Venezuela, mi hermano de Estados Unidos, mi hermano de Argentina, mi hermana de Argentina, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos de Colombia, Señor, que están escuchando. Gracias por mis hermanos de Chile que están escuchando, mi hermano del Perú que viven en Chile, mi hermana de Venezuela que vive en Chile, mi hermano de Haití que vive en Chile. Gracias por los hermanos de Chile, Señor. Gracias por aquellos que están en regiones. Gracias por nuestros hermanos de Chillán, Señor. Gracias, Señor Jesús, por nuestros hermanos, Señor, del sur de Chile. Señor, gracias por todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar. Señor Jesucristo, necesitamos de su presencia, necesitamos de su dirección. Usted nos está dando este tiempo, Señor, para capacitarnos, para mejorar. Señor, usted ha hecho todo lo imposible, todo lo hizo usted, todo lo maravilloso lo hizo usted. Usted murió en la cruz para restaurarnos, pero para redimirnos, Señor Jesucristo. Usted, Señor, nos ha regenerado, usted nos ha reconciliado, nos ha entregado a la iglesia, Señor, este ministerio de la reconciliación, que es lo que estamos haciendo en esta noche, a través de estas ondas de la internet, Señor, por el teléfono, el computador, reconciliar a mis hermanos, a mis hermanas, a quien lo escuche, reconciliarnos con usted, reconciliarnos de nosotros y restaurar el tiempo de la restauración de mi relación con Dios, de mi relación con mi Señor Jesucristo, de mi relación conmigo mismo, de mi relación con mi familia, de mi relación con mis hijos, de mi relación con la iglesia, de mi relación, Señor, todo aquello que en Cristo, como dice su palabra, que en Cristo, que todo usted vino a dar el orden, vino arreglar todo aquello que el enemigo había estropeado. Señor Jesucristo, en esta hora, gracias por considerar a mi hermana, a mi hermano que escucha. Gracias por considerarme. Señor, su presencia es tan hermosa, Señor. Y si no hubiese sido por su gracia, por su perfecto amor, no estaríamos aquí. Usted nos ha sostenido, Señor. Damos gracias en todo porque esta es su voluntad y su voluntad es buena, Señor. Yo sé los planes que tengo para ti, dice ustedes, planes, Señor, y pensamientos de bien y no de mal. Gracias, Señor, porque usted, Señor, nos ha enseñado que si habitamos bajo la sombra del Omnipotente, si habitamos bajo el abrigo del Altísimo, que es nuestro Señor Jesucristo, yo quiero habitar con usted, yo quiero habitar en usted, Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ahí poder decir recién, oh Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien
confío, en quien confía mi hermana, en quien confía mi hermano, por aquellos que están escuchando, porque lo importante es que Jesucristo hable, lo importante es que sus hijos nos alimentemos y lo importante es que la gloria sea para papito. La honra es para usted, Señor Jesucristo. Gracias porque nos está enseñando qué es estar en Cristo Jesús, para poder decir: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, soy lleno de ti, Señor, me falta, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo, Señor Jesús. Sellamos esta enseñanza, sellamos este compartir de su palabra en el nombre de Jesucristo, para la gloria de su nombre. Y toda gloria y toda honra es para el Señor Jesucristo. Y recuerde, solo la gracia del Señor nos ha sostenido.